Damos la bienvenida a la licenciada Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Ella es parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Licenciada Cabezas, bienvenida. En las semanas en que se estaba organizando la asamblea y se dirimieron la composición de las diferentes comisiones, un halo de preocupación quedó en el sentido de que la Comisión de Régimen Económico y Tributario no pudo ser captada por un asambleísta afín al gobierno en funciones, al gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer cómo se está analizando la situación, esta necesaria relación que tiene que haber entre el gobierno y la asamblea en general y particularmente esta comisión tan importante, cuando, recordando importantes antecedentes, quedó la presidencia de esta comisión con Mireya Pazmiño de Pachacuti, que luego fue expulsada de este partido, con Johnny Terán del Partido Social Cristiano como presidente y vicepresidente. ¿Qué es lo que se ha conversado en la comisión? ¿Se han definido quizá políticas de interacción con el actual gobierno? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan en la hermosa ciudad de Cuenca y en el mundo a través de esta importante plataforma digital. Una precisión. Soy la coordinadora de la bancada de UNES. Soy miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. En la Comisión de Régimen Económico se encuentran nuestros compañeros Pavel Muñoz, nuestro compañero Blasco Luna y nuestra compañera Ana Herrera. Son parte de esa comisión. Bien, vale la aclaración y le agradecemos. De cualquier manera, como coordinadora de UNES, sin duda tendrá usted conocimiento cabal de las políticas que se están asumiendo en esta interacción necesaria Asamblea-Gobierno de Guillermo Lasso. Sí, por supuesto. Justamente iba la puntualización que usted planteaba, porque bueno, como coordinadora de la bancada conocemos. Usted sabrá que en esa comisión nosotros tenemos 3 legisladores, 3 de 9. Y hubo una propuesta para justamente que sea Mireya Pazmiño la que pudiera liderar, la que pudiera presidir esa comisión. La primera sesión, que era la que se contemplaba la elección, el candidato era Diego Ordóñez. Sin embargo, Diego suspende la sesión, lo que eso no establece la ley. La ley es clara que cuando son las sesiones de instalación no se deben suspender. Y al haber suspendido Diego la sesión, dice claramente la ley que la segunda, en este caso, debería instalar la sesión. Fue lo que sucedió. Se obtuvieron los votos y luego se eligió como presidenta a Mireya Pazmiño. Más allá, nosotros no podríamos hacer exactamente una lectura o no podríamos dar opiniones sobre lo que pasa entre el acuerdo de Pachacuti y el gobierno, porque ahí entenderá que es más bien un desacuerdo entre el bloque de gobierno y Pachacuti. Nosotros lo que hicimos fue darle la respectiva formalidad a la comisión de acuerdo a la ley, eligiendo a una presidenta. En la siguiente sesión se ratificó ello y bueno, creo que más allá de lo que pudo generar mediáticamente el tema, ya la comisión está conformada. No conozco la situación de Mireya dentro de su movimiento, que soy honesta, porque evidentemente son temas que tienen que ver con índole organizativo político más que su organización. Pero nosotros somos parte de esa comisión. Justamente en la sesión 710 del 3 de junio, yo hice una propuesta, una moción, para que el informe de Lenín Moreno vaya a la Comisión de Régimen Económico. Porque como usted conoce, este informe fue entregado 4 días después del 24 de mayo. Y de acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la República debe hacer su informe en la sesión solemne de cambio de gobierno. No lo hizo y posteriormente entregó el informe 4 días después. Eso es lo que estamos procurando, que la Comisión de Régimen Económico, que es la que de una u otra manera cumple el perfil para poder hacer el levantamiento de un informe, valga la redundancia, del presidente de la República, lo puede en 30 días llevar al Pleno y que discutamos qué en realidad pasó, cumplió o no su plan de gobierno, sobre todo cuando hay mucha desazón del pueblo ecuatoriano sobre varias acciones implementadas
por el gobierno de Moreno. Entonces creo que sí es importante que se pueda generar un informe real. Este puede ir a la Comisión de Fiscalización y si hay otros elementos, pues que sea la justicia ordinaria que revise los incumplimientos del gobierno de Moreno. Asambleísta, muy buenos días. ¿Cómo percibe usted luego de que el movimiento Creo se abrió de la primera alianza de esta estructura que iba a permitir una primera mayoría para elegir a las dignidades de la Asamblea Nacional, tanto con UNES como con el Partido Social Cristiano? Frente a las propuestas, a los planteamientos que usted hace, estas mayorías, ¿se percibiría que en los siguientes años, a corto y mediano plazo, al interior de la Asamblea Nacional, podríamos empezar a observar estas mayorías móviles? Nos gustaría conocer cuáles son las percepciones de usted ahora que ya las comisiones se han conformado, tal y como está estructurada la Asamblea Nacional. ¿Cómo percibe usted que se va a dar este funcionamiento? Hola Rosana, buenos días. En realidad, la mayoría con la que cuenta el gobierno es una mayoría frágil. No es una mayoría sostenida, consistente. Es más, usted ve cómo están existiendo deserciones tanto de la izquierda democrática como de Pachacuti. Hace poco ahora también nos enteramos de una nueva deserción, que es un asambleísta del Partido Social Cristiano que se une también a la mayoría del movimiento Creo. Esto pasa, y la verdad, quizás para ustedes que tienen mayor investigación dentro de la parte política, pero esto no pasaba hace mucho tiempo, esto de las mayorías móviles, esto de que se mueva un legislador a otro, el rol que cumplen los independientes a la hora de una votación. Entonces, esto se pone de una u otra manera al bloque de gobierno en situaciones inestables, dependiendo de los votos que quieran obtener y para qué quieran obtener votos. Siempre están llegando así con un límite, 70, 71 votos, que quieren obtener algunos elementos, pero sin embargo, en el caso de que ellos propusieran, hemos escuchado de algunos integrantes de Pachacuti que quieren impulsar un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Para ello requieren pues 91 votos. Allí es evidente que van a tener que conversar con otras bancadas, incluida la nuestra. Entonces sí hay un comportamiento que se mueve permanentemente dentro de la Asamblea Nacional, y eso obedece a la fragilidad del acuerdo del presidente Moreno, o más bien de la bancada de gobierno con la izquierda democrática y Pachacuti. Es lo que yo leo en realidad entre líneas. Ahora, ¿cuál será la posición de ustedes? Se ha especulado mucho de que UNES se constituiría de alguna manera en un espacio de oposición al interior de la Asamblea Nacional para los cambios, las reformas o las propuestas que pueda plantear el gobierno nacional a través del presidente Guillermo Lasso, y todo lo que tendría que pasar además por la Asamblea Nacional. No, Rosana, para nada. Nosotros no, en la situación que el país vive, no podemos convertirnos en una oposición obstruccionista, en una oposición ciega, en una oposición que se opone por oponerse. Eso el país no lo ve con buenos ojos, y ningún ecuatoriano lo vería con buenos ojos. Sí, evidentemente, somos la primera fuerza política, contamos con el respaldo de más de 3 millones de electores que llevaron a los 49 legisladores a la Asamblea Nacional. Somos, luego del señor Guillermo Lasso, tuvimos el 48% de las elecciones presidenciales. Entonces hay una responsabilidad mayor de ser una oposición democrática por los resultados que obtuvimos en las elecciones del 11 de abril y del 7 de febrero, pero también una oposición que tenga la capacidad de construir, y esa es nuestra posición. Nosotros hemos sido claros, no podríamos permitir bajo ningún concepto privatizaciones, ni de la salud, ni de la educación, ni mucho menos de los sectores estratégicos. Hemos sido claros porque eso está implícito en nuestro plan de gobierno. No es posible que en este momento se ponga una crisis al país cuando el gobierno tiene que implementar el Plan Nacional de Vacunación. Tienen un plan, necesitan vacunas, eso ya es una gestión que tiene que hacer el Ejecutivo, pero el Legislativo no puede oponerse. Al contrario, la función legislativa se tiene que poner al servicio de los ecuatorianos. Y mientras al señor Guillermo Lasso le vaya bien y promueva proyectos y promueva cambios para el bien de los ecuatorianos,
nosotros vamos a apoyar, siempre y cuando no vaya quizás en una línea de vulneración de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido van a tener una oposición fuerte, con una voz muy potente dentro de la Asamblea Nacional para evitar que esas cosas se materialicen. ¿Cómo ve usted, asambleísta Cabezas, este informe de Sedatos que da cuenta de que Guillermo Lasso empieza con una aceptación del 71,4%, ha superado incluso al índice que en el mismo momento logró el expresidente Correa, que había obtenido un 68%? Y más allá de esto, los lineamientos que ha dado de su gobierno, de los objetivos que busca, de crecimiento económico sostenido, ambientalmente responsable, generar empleo de calidad, estabilización fiscal con equidad. Bueno, hay otras encuestas. He leído una adicional del CIES que habla del 65%, de las encuestas son eso, las encuestas. Ahora bien, usted sabe que esas son fotografías del momento que van cambiando. Yo no hablaría de la encuesta en sí. Por lo general empiezan altos los presidentes y van cayendo conforme se desgastan en su gestión, así es. Yo no le haría una oda a la encuesta, porque en realidad las encuestas son eso, una fotografía del momento, son números y herramientas para arrancar una gestión. Lo positivo sería mantenerse, lo positivo sea que el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso se cumpla. Lo positivo sería justamente lo que usted plantea, desarrollo económico con equidad, revisar la ley tributaria, que sé que está por ahí todavía dentro del cajón, que empieza a ser llevada a la Asamblea Nacional. Los mensajes que damos también al pueblo ecuatoriano en torno a la priorización de una ley de comunicación, pero todavía no se priorizan otros temas de índole económico y social. Eso, en el momento, lo podemos analizar quizás con números sólidos, pero creo que hay que esperar. Yo creo que los 100 primeros días son decidores. Sí, estos altos índices iniciales reflejan de alguna manera la esperanza que el pueblo ecuatoriano tiene en un cambio positivo. Por eso, y a eso es lo que el señor Guillermo Lasso tiene que educarse, para no defraudar a esa gente que tiene una expectativa muy alta por lo que él pueda realizar. Por eso yo preferiría que después de 100 días, que ya es justamente el tiempo prudencial, en donde debería haberse ya implementado el Plan Nacional de Vacunación, donde se deberían haber tomado algunas decisiones en materia laboral, en donde ya se debería tener un panorama claro sobre los créditos para emprendedores y sobre todo para mujeres. El señor Guillermo Lasso en su informe de la Nación hizo mucho énfasis en el tema de inyectar recursos a las mujeres, pero también en una materia, en un tema transversal y global para las políticas de las mujeres, sobre todo cuando las mujeres en el Ecuador son las más afectadas en el tema laboral. Luego de la pandemia, el 8% de las mujeres se quedaron sin empleo. No hay un sistema nacional de atención a las víctimas de violencia de género. Hay, evidentemente, muchas deudas con las mujeres. Y lo he escuchado muy atentamente al señor Guillermo Lasso hablar del tema de mujeres. Pues bueno, tiene una gran oportunidad para poder implementar estas políticas de manera transversal y que se vea materializado y que luego en los índices económicos vayamos mirando. Porque en realidad lo que nos debe importar son que esos índices económicos de pobreza extrema, inseguridad, esos deben de crecer. Allí podemos hablar de las encuestas y darnos ¿Cuáles consideraría usted, asambleísta, que son temas irrenunciables para UNES, que a su vez se convertirían en una especie de filtros legislativos a las iniciativas que pueda presentar el Ejecutivo? Le cuento que no solamente son filtros de UNES, son filtros de Pachacuti, en muchas ocasiones filtros de la izquierda democrática. El tema de las privatizaciones. Escuchará a los legisladores de Pachacuti claramente estar en contra de las privatizaciones, de la posibilidad de una privatización de la salud o de la educación. Recuerdo que en el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso habían algunos elementos que sí vislumbraban la posibilidad de ir por ese camino. El tema de la seguridad social es muy importante porque hay una posición desde el gobierno en torno a la posibilidad de una seguridad social mixta o privatizarla. Eso también son alertas. Entonces, si bien son cosas de las cuales nosotros conversamos en torno a un curso de información que tenemos por el plan de gobierno del señor Guillermo Lasso, sería más coherente esperar que las propuestas lleguen a la Asamblea Nacional. Pero esa ha sido nuestra posición. Y ojo, no solamente de la bancada de UNES, la misma bancada de Pachacuti, la aliada del gobierno, y la misma bancada de la izquierda democrática, tienen ciertos puntos rojos
que los han hecho conocer también dentro de las reuniones de bancadas, sobre todo cuando hemos estado en representación de mi bancada como coordinadora, hemos hablado de estos temas y son puntos rojos que nosotros tenemos que pasar. Asambleísta, ¿qué lectura tiene usted o qué le dice esta agenda de la Comisión de Fiscalización en los cerca de 60 proyectos? Me parece que son unos 57 en realidad que se ha propuesto investigar hasta diciembre del año 2021, de este 2021. Bueno, nosotros como bancada hemos conversado, analizado un poco la situación de quien preside la Comisión de Fiscalización, y quizás nos preocupa que él no ha entendido quizás el nuevo escenario en el que se encuentra. Ella no es el denunciólogo, ella no es el periodista investigador que sacaba a la luz investigaciones en ocasiones un poco trucadas y con información sesgada. Él ahora es el presidente de la Comisión de Fiscalización, él ahora es un legislador que le debe rendir cuentas a más de 17 millones de ecuatorianos y a 137 legisladores que esperamos una función acorde, primero a lo que dice la ley y de acuerdo a las mismas características que tiene la Comisión de Fiscalización. Si hay algo que preocupa, Rosana, que justamente el señor Villavicencio está llevando muchos casos que no tienen que ventilarse dentro de la Asamblea Nacional, sino dentro de la justicia ordinaria. Entonces, no somos jueces, no somos fiscales, somos asambleístas, que sí, dentro de nuestras competencias está la fiscalización y está evidentemente, sobre todo la Comisión de Fiscalización está para fiscalizar. Entonces sí nos preocupa que dentro del plan del señor Villavicencio, en su mayoría son temas que tienen que ver con la fiscalía, con la justicia ordinaria. Lo escuché en una entrevista diciendo que va a fiscalizar a los GATS. ¿Bajo qué argumento? A los GATS no los fiscaliza la Asamblea. Hay temas puntuales y de repente en un GATS se está llegando a temas de vulneración de derechos laborales, de repente por allí podría existir una petición de información por parte de un legislador o de la Comisión de los Trabajadores. Hay temas puntuales en los cuales la Comisión de Fiscalización debe enfocar su trabajo, menos show, más, evidentemente, más funcionalidad. Y sobre todo, Rosana, cuando el señor o la Comisión de Fiscalización ya hereda algunos procesos que están en marcha y que deberían ser la prioridad de la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, el juicio político al señor Pablo Celi. El señor Pablo Celi, que fue el alfil, entiéndase bien, fue el alfil, la cabeza que utilizó Lenín Moreno para la persecución durante los 4 años de su gobierno, está preso, y preso justamente no por Angelito, está preso justamente porque ha sido encontrado responsable por algunos temas de corrupción. Entonces, el señor Villavicencio tiene el juicio político aprobado por el CAL dentro de su cajón. ¿Qué espera para empezar ya un proceso claro para la fiscalización en el caso para llamar a juicio político al señor Pablo Celi? El señor exministro de Economía, que también tiene un juicio político, 5 motivaciones para juicio político. Si hasta septiembre o octubre no se lo llama juicio político, fenecería. No tendríamos la posibilidad. ¿Qué espera para que esos casos que ya están enrumbados dentro de la Asamblea Nacional se empiecen justamente a discutir? El señor René Ortiz es ministro de Hidrocarburos, también tiene un juicio político iniciado dentro de la Asamblea Nacional. Ese juicio se ha quedado sin ponente. Debe haber una resolución pronta para que vaya al Pleno de la Asamblea Nacional y se elijan los nuevos ponentes. Esas son cosas de ya, pero el señor sí me preocupa que un poco para la televisión, el show y los titulares, el señor Villavicencio se está desviando de lo que en realidad tiene que hacer. Vamos a apoyar. ¿Y qué piensa, licenciada Cabeza, sobre esto, otra intención de Fernando Villavicencio de optimizar las cosas dentro de la Asamblea? Él habla incluso de piponazgo allí en la Asamblea y también quiere fiscalizar proyectos internos de la Asamblea bastante onerosos, bastante costosos, que se han realizado prácticamente sin ningún tipo de fiscalización. Mire, hay temas que pueden pasar por el comité de ética. Yo insisto, el señor Villavicencio debería buscar una asesoría un poco más fina para que lo enmarque dentro de sus funciones como presidente de la Comisión de Fiscalización y en ocasiones
deje que los temas que se tienen que cargar otras instancias lo hagan. Insisto, Gustavo, hay mucho titular, mucho show y menos acción dentro de la justamente Comisión de Fiscalización. Vayamos por otra parte, porque el tiempo se nos agota, licenciada Cabezas. Algo que es muy importante, definiciones en cuanto a las líneas de acción de la Asamblea. La Asamblea tiene 60 días para presentar su agenda legislativa. Estamos más o menos ya con un 50% de este tiempo transcurrido, casi un mes en funciones. ¿Cómo se ha trabajado en esto? Entendemos que allí usted, como coordinadora de la bancada de UNES, estará participando. Me parece que hubo una sola reunión con la presidenta de la legislatura para definir esta agenda. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué orientación se le está dando? Bueno, hemos tenido 2 reuniones. Nosotros hemos hecho conocer cuáles son nuestras expectativas dentro de la agenda legislativa. Es más, hemos cruzado información sobre proyectos de ley que justamente están pendientes. Recuerde que la bancada de la Revolución Ciudadana tuvo mucha iniciativa legislativa y de fiscalización. Es más, justamente los 2 juicios políticos que estamos impulsando, el de Pablo Celi y el del exministro de Economía, están siendo llevados adelante por un legislador Azuayo, por un legislador de la Revolución Ciudadana, justamente cuencano. Nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret es el que está liderando estas iniciativas para la fiscalización. Pero igual hay leyes y proyectos de ley que nosotros dejamos empujados desde la gestión anterior y que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, una ley para que permita parar los abusos de los cobros indebidos de la banca. Usted recuerda, todos los ecuatorianos deben tener en su retina este caso de Egea, que cobraba de manera indebida a los cuentaahorristas. Nosotros a partir de eso planteamos una ley que sencillamente no fue aprobada. El presidente anterior no le dio la validez necesaria y evidentemente ahora nosotros tenemos que impulsar ese tipo de proyectos. Para nosotros el tema, sobre todo los ejes transversales de nuestra propuesta, están enmarcados en justamente un nuevo código de trabajo en donde se respeten los derechos laborales. Estamos también poniendo mucho énfasis en esta ley que propusimos, que justamente de los cobros indebidos a la banca. También tenemos mucho énfasis en poder revisar algunos temas que vayan de índole educativo, sobre todo con los presupuestos, cuando el presidente de la República ha hablado de ciertas reformas que enviará a la Asamblea Nacional sobre CENESID y el tema educativo. Hay mucha priorización de esas leyes y sin embargo estamos reuniéndonos permanentemente. Hemos tenido ya 3 reuniones en donde estamos afinando la agenda legislativa y aspiramos que el 14 de junio, 15 de junio, ya se pueda hacer la presentación de esta agenda legislativa y empezar el trabajo que nos corresponde como legisladores. Hay poco tiempo para ello, no tenemos que perder tiempo. El pueblo ecuatoriano necesita una asamblea que se active frente a sus necesidades. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, Gustavo y Rosana. Buen día para ustedes y para todo el pueblo ecuatoriano. Declaraciones de la licenciada Paola Cabezas, coordinadora en la Asamblea de la bancada de UNES.